En este momento nos enlazamos con el maestro Alfonso Zárate. Él es sociólogo, comentarista, analista político, columnista. Él publica Los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves. Léalo, no se lo pierda. Y también es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de análisis de riesgo político, de estrategia, de comunicación pública, etcétera. Y creo que los domingos vende mole, porque pues, tiene todo el tiempo, el día súper ocupado, considerando que también colabora con nosotros los jueves a esta hora exactamente. Bienvenido, maestro Zárate. Hola, Pepe. Oye, maestro Zárate, lo de Ernestina Godoy. He estado en el medio de la tormenta, de la controversia, su arribo, de la manera en que se llevó a cabo a la Fiscalía General de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero. Eh, Sobre todo la controversia más fuerte ha sido el señalar que la presencia de Ernestina Godoy, una soldado distinguida de Claudia Sheinbaum, hace dudar de la autonomía constitucional que debe establecerse para la Fiscalía General de la República en su operación. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo lo ves? Eh, lo primero a decir, Pepe, es la manera en que se operó esta decisión de remover al fiscal general, al doctor Alejandro Gertz, porque me recuerda mucho los tiempos del PRI. Yo creo que la forma en que se hizo es una forma desaseada, eh, es una forma cínica y diría inclusive grotesca. Esta decisión se hace de una manera tan poco cuidada que permite a la licenciada Ernestina Godoy transitar de ser la consejera jurídica de la presidenta a brincar a la condición de fiscal. Ese es un primer dato que muestra la clarísima dependencia de la nueva fiscal hacia la titular del Poder Ejecutivo. Pero la otra cosa que llama la atención es que el responsable de esta operación es nada menos que Adán Augusto, el hermano del presidente López Obrador, y cuyos vínculos con el jefe del grupo criminal, La Barredora, son innegables. De tal manera que esos dos datos me parecen preocupantes, inquietantes, pero además porque ponen de manifiesto que nunca existió la supuesta autonomía de esta fiscalía. Y diría más, Pepe, que no existe la autonomía de las fiscalías de los estados de la República. Y pongo un ejemplo que me parece muy claro, el del estado de Sinaloa. Cuando llega a la gubernatura Rubén Rocha Moya, le pide al fiscal, que todavía tenía vigencia por 2 años adelante, que presente una renuncia anticipada. Y después de esto, se encarga de orientar la decisión del Congreso para que nombre en su lugar a Sara Bruna Quiñones, que es la misma que dispuso el montaje que encubrió el asesinato de Héctor Cuen, del diputado Héctor Cuen, que había sido, por cierto, rector de la Universidad de Sinaloa. De tal manera que esto que ocurrió en Sinaloa y que ocurrió en México se repite prácticamente en la mayoría de los estados, en donde la llegada de un nuevo gobernador implica la renuncia automática del fiscal para poder ubicar a un fiscal a modo del nuevo gobernante. Ahora bien, creo que era muy difícil sostener a un fiscal como el doctor Alejandro Gertz, porque a lo largo de esos 7 años del gobierno de Morena, lo que sobresalía era la pachorra para integrar sólidas carpetas de investigación en temas de enorme atención de la sociedad. Pienso, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, en el caso de la estafa maestra, en las investigaciones sobre Julio Scherer, quien utilizaba su condición de consejero jurídico de la presidencia para llevar negocios a despachos amigos, el caso de Segalmex, en donde su titular, Ignacio Ovalle, permanece intocado, y más recientemente el caso
del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el huachicol fiscal que operaban sus sobrinos. Desde luego está también el manejo faccioso de la Fiscalía para ajustar cuentas personales contra la cuñada y la sobrina de Alejandro Gertz y también contra miembros de la comunidad académica integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, no dejaría de comentar también que desde esta Fiscalía, con el propósito de complacer las teorías conspirativas del expresidente López Obrador, se resucitó la teoría inverosímil del segundo tirador en el asesinato de Colosio. Y desde luego están también las filtraciones que se supone salieron de la propia oficina del fiscal para distintos medios en los temas del huachicol fiscal y de la barredora que al parecer, digamos, colmaron el plato. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, Pepe? Yo creo que hay que partir del reconocimiento de que la Fiscalía General de la República es una pieza clave del sistema de procuración de justicia. Y por eso que el gobierno de la 4T necesita tener a una fiscal funcional a esa estrategia. Y lo va a tener. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver con mucha claridad si Ernestina Godoy llegó allí para sacudir a esa instancia perezosa o para tapar toda investigación que pueda testerear al señor de Palenque. Así que la gran duda es si esta nueva fiscalía va a servir para investigar y perseguir a las cabezas de las organizaciones criminales o para apretar a los opositores Claro. o de tapadera a los suyos. No puedo Eso lo dejar vamos a de, ver pronto. no puedo dejar de, y te interrumpo a propósito, no puedo dejar de preguntarte porque estás exactamente en el rumbo que nos interesa ahondar un poco. ¿Qué te pareció la reaparición en la escena política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista político? Porque todos son señales, son símbolos. Sin duda, Pepe, yo creo que esta reaparición a mí me recordó el caso de Antonio López de Santa Anna. Como lo sabemos, Santa Anna fue varias veces presidente de la República y una y otra vez dejaba la presidencia, se iba a recluir a su hacienda predilecta, Manga de Clavo, y regresaba a México cuando sus cercanos veían que las cosas estaban descompuestas y que necesitaban al hombre indispensable, al hombre necesario. Y entonces Santa Anna salía de su hacienda en Veracruz, llegaba a México a presidir nuevamente y a descomponer todavía más las cosas. En el caso de López Obrador, me parece que su presencia y su discurso y su libro lo que nos sigue diciendo es precisamente que él se asume como el hombre indispensable. Tan es así que nos anticipa que solo saldrá en el caso de que haya un ataque contra la democracia, un fraude electoral, fraude, Pepe, que el único que lo puede cometer es el gobierno de la 4T, porque ya hicieron todo para poder tener en sus manos el sistema electoral, porque ya capturaron al Instituto Nacional Electoral, porque ya colonizaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya desnaturalizaron al Poder Judicial. Entonces, esa amenaza de la que habla López Obrador me parece absolutamente absurda. Lo segundo es, si hubiera un atentado en contra de la soberanía del país. Y de nuevo, él parece ubicarse como el hombre que puede hacer el cambio, lo cual, quiérase que no, está disminuyendo a la presidenta de la República. Es él el que puede hacer el cambio. Y lo tercero, que es un tema, por cierto, obsesivo de la 4T, que es el tema del golpe de Estado. Si nosotros revisamos prácticamente la narrativa de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de los 6 años de su gobierno y que hoy prevalece, es la narrativa del golpe de Estado. Y esto aparece de nuevo
absolutamente increíble, entre otras cosas, porque ese es un gobierno que se encargó prácticamente de blindarse comprando a los altos mandos militares. Como no había ocurrido en México desde hace más de un siglo, los militares, las Fuerzas Armadas, dispensan hoy de condiciones que les da un enorme poder político y un enorme poder económico. Así que yo creo que la reaparición de López Obrador es una muestra muy clara de que él sigue sintiendo que es el hombre necesario, el hombre indispensable, Pepe. Pero ¿no crees finalmente que con su respuesta del lunes en la mañanera la presidenta puso en su lugar las cosas al señalar que, bueno, que agradecía mucho el apoyo presidencial porque lo hubo, pero le dejaba claro al presidente allá en donde está, en Palenque, le dejaba claro que ninguno de los tres casos o supuestos en que justificarían su presencia en la arena política nuevamente está ocurriendo en este momento? Fue una respuesta elegante, bien hecha, de parte de la presidenta de la República, me parece, y puso nuevamente, creo, no sin esfuerzo, las cosas en su lugar, pero habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar, Pepe. Mira, permanece la discusión pública una pregunta central. ¿Quién manda aquí? Y yo creo que para responder a esa pregunta hay que hacernos otras preguntas. ¿Quién decidió palomear a los legisladores que hoy integran los grupos parlamentarios de Morena en Cámara de Diputados y en el Senado? ¿Quién fue el que decidió quiénes fueran los candidatos a las gubernaturas y que hoy son los gobernadores? ¿Dónde está el respaldo social? Hay un estudio muy reciente del encuestador Alejandro Moreno, publicado en un libro relevante sobre los valores del mexicano, en donde, entre otras cosas, verifica que la mayoría de los mexicanos apoyan a la 4T, pero cuando la pregunta se les hace si este apoyo es al partido Morena o a López Obrador, la mayoría dice que es a López Obrador. Así que, digamos, no se ha dilucidado, en mi opinión, el tema de quién manda aquí, porque son demasiados los factores de poder que dependen del señor de Palenque. Muchas gracias por tu comentario, desde luego, maestro Zárate, estaremos en contacto. A ti, Pepe, un abrazo. Gracias, un abrazo, muchas gracias, el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. Hagamos